está por empezar una manifestación universitaria que se prevé gigantesca. Bueno, los universitarios en el mundo, no solo en Argentina, generan revoluciones. Digo, sabemos cómo empieza esto, pero no sabemos cómo termina. Bueno, eso fue provocado por Milei. ¿Es un punto de peligro? Y yo diría que sí. Yo diría que la cantidad de tiempo que pasó y por lo que ocurrió en las últimas semanas, por ahí es buen momento para hacer un primer balance de cómo está el gobierno y qué escenarios se abren por delante. Es decir, hay una tanta posibilidad de que ocurra esto, tanto de que ocurra otro, una cantidad menor de que ocurra otra cosa. Uno siempre trata de laburar con escenarios para saber qué puede ocurrir. Ayer salió el índice mayorista del mes pasado con una desaceleración de la inflación muy pronunciada. Apenas un 5%, es alto todavía, pero comparado con lo que tuvimos, una inflación mayorista muy baja. Llamé, luego de conocer ese dato, a las principales empresas alimenticias. Me dicen que están vendiendo muy poco, que tienen una caída de ventas, algunos hablan de 25%, 28%, 30%, y que eso los llevó a hacer grandes descuentos. En general, cuando pasan esas cosas, dejan el precio de lista fijo y hacen descuentos sobre ese precio, ¿sí? Es decir, bueno, si algo valía 1.000 pesos, lo sigo cobrando 1.000 pesos, pero te digo, bueno, si me compras un poco más, te hago un 10% de descuento. Decían que el promedio de descuentos que están haciendo es más o menos un 8%, pero con algunos productos que llegan al 15%. De a poco, muy de a poco, recién empiezan, se ve en algún supermercado algunas bajas, por ahora tenues, no sé, el aceite 1,5%, la harina 2%, pero claramente hay un proceso de caída de precios de las cosas que no se estaban vendiendo. La verdad es que no era muy difícil de prever, de pronosticar, porque este 90% de inflación de los primeros meses se convirtió en una nominalidad un tanto abstracta en tanto y en cuanto nadie lo convalida. Es decir, las empresas venden un 90% más en pesos porque el precio nominal subió 90%. No. ¿Por qué? Porque a ese precio venden mucho menos. 30% menos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vos vendías 100, 90% de inflación, uy, debería vender 190 y no. Vendés 140. Bueno, entonces esa empresa no logró convalidar ese precio. Un trabajador. ¿Quién conoce trabajadores que hayan tenido un 90% de aumento en todos estos meses? Es decir, no se convalidó en salarios. Entonces, es de esperar que cuando hay un pico tan grande de inflación, después se desacelere, ¿sí? Bueno, se está desacelerando bastante pronto en este momento. En este momento. Y es muy probable que baje rápido la inflación en los próximos meses, ¿sí? Pensá que ya pasaron los tarifazos, están pasando ahora. Aparentemente no pasan a precio, porque las empresas no venden, no lo pueden pasar a precio. Así que hay un escenario que es difícil decir qué porcentaje de posibilidades tiene que avance, 30%, 40% de posibilidades, de que vos te encuentres con un gobierno que en los próximos meses confluya hacia una inflación muy baja, comparada con la de los últimos años. Porque Macri tuvo inflación muy alta, Alberto tuvo inflación muy alta y estos primeros meses la inflación fue muy alta. ¿Qué pasa una vez que cae la inflación? Bueno, empieza a haber crédito. Y además están dadas las condiciones para que haya crédito porque el Estado no le está pidiendo plata a los bancos. Entonces los bancos tienen más guita para dar crédito. ¿Y qué pasa cuando vos tenés salarios bajos pero hay crédito? Bueno, muchos ni lo han vivido, porque el último periodo inflacionario empezó más o menos en 2007, 2008, y no lo han vivido. Empezás a dejar de pensar en términos de si el sueldo me alcanza o no para todo lo que necesito, y empezás a pensar en términos de cuántas cuotas puedo pagar con este sueldo. Te vas a comprar un jean y una camisa y las pagás en 24 cuotas, entonces pagás 2.000 pesos por mes. Vas a comprar un televisor y te dan 50 cuotas, entonces pagas 10.000 pesos por mes. Es decir, cambia la mirada y cambia la capacidad de consumo de las personas. ¿Qué quiero decir con esto?
que el plan de Milei, que está bien dicho utilizar la palabra de Walsh, la frase de Walsh, de miseria planificada. ¿Por qué? Porque ellos planificaron una baja de consumo muy, muy grande, una suba de pobreza, una suba del desempleo muy, muy grande, y así bajar la inflación. Bueno, eso por ahora está sucediendo. Entonces vos podés ir a un país con un 15-20% de desempleo, con muchos trabajadores además precarizados. Hoy hay un 43% de trabajadores precarizados, pero con una clase media que se encuentra con un dólar quieto, con inflación quieta y con la posibilidad de consumir en cuotas. Bueno, así ganó Menem en 1995, con 18,6% de desocupación. Es decir, los que sí tenían empleo no votaron pensando, uy, que este país no me gusta porque mi vecino no tiene laburo. Votaron a Menem. Bueno, hoy, que yo creo que la sociedad está un poco más egoísta, aún que avanzó hacia el egoísmo, si esto se diera, el año que viene a Milei le iría bien. Bueno, esto que acabo de mencionar tiene un 30 o un 40% de posibilidades de que ocurra. Es decir, avanzar hacia una sociedad en la que Milei por lo menos el año que viene es exitoso, donde hay una parte de la sociedad que se encuentra con una inflación más baja y con capacidad de consumo por crédito, y otra parte de la sociedad muy mal, sin empleo o con empleos muy precarizados, ¿sí? Hay otro porcentaje quizás igual, 30, 35, 40%, que este plan se aborte en algún momento, ¿sí? Porque hay muchos nubarrones por delante. La siembra de trigo y cebada que empieza ahora, se estima que va a ser la mitad, un 50% menos de lo que se creía. ¿Por qué? Bueno, por el dólar bajo, que para un productor grande igual le sigue sirviendo, pero para los productores más pequeños no les alcanza, porque las importaciones de insumos están caras, porque existe el impuesto país, entonces vos en la expo tenés retenciones y en la importación tenés el impuesto país. Es decir, hay nubarrones. ¿Por qué otro nubarrón hay? Bueno, hay entre un 60 y un 80% de posibilidades de que el año que viene haya una sequía que sería o fuerte como la de Macri o más fuerte como la que le tocó a Massa. Bueno, te quedás sin dólares, tenés una corrida, tenés una crisis financiera. Impacta muy muy fuerte en un gobierno que, como habrán visto, está juntando muchos enemigos que están esperando que le vaya mal. ¿Y qué otros nubarrones hay por delante? Las guerras. Las guerras en el mundo. ¿Vieron la volatilidad que hay en los mercados? Es según cómo está la guerra ese día. Argentina, un país frágil, con una deuda enorme, repito, con un presidente que va juntando muchos enemigos, se encuentra con una crisis financiera generalizada, internacional. Todos esos nubarrones están por delante y son muy significativos y están presentes. La posibilidad de la sequía está ahí. La posibilidad de que haya una crisis financiera internacional está presente. El dólar muy bajo, en la convertibilidad se entró con un dólar alto que fue cayendo de a poco. Acá estamos entrando con un dólar bajo. Es decir, hay un porcentaje de posibilidades de que a Milei le vaya bien, no a todos nosotros, a Milei le vaya bien y el año que viene gane las elecciones, y un porcentaje de que ese plan de miseria planificada se aborte, por distintas razones. Y hay una tercera posibilidad, creo yo, que si no fuera Milei se le podría llamar un cisne negro, pero como está Milei es autoprovocado, ¿viste? Esos errores que son por culpa de uno, ¿no? Es decir, bueno, es un gobierno en donde está Milei, la hermana, qué sé yo, Lidia Lemoyne, el Dipi, digo, tipos que todos los días hacen alguna macana y que ha desarmado el Estado. Está por empezar una manifestación universitaria que se prevé gigantesca. Bueno, los universitarios en el mundo, no solo en Argentina, generan revoluciones. Digo, sabemos cómo empieza esto, pero no sabemos cómo termina. Bueno, eso fue provocado por Milei. ¿Es un punto de peligro? Y yo diría que sí. Yo diría que hoy tiene más fuerza una manifestación universitaria en el mundo que una gremial. ¿Y qué otra cosa puede pasar? Bueno, es un gobierno que ya han salido varios informes que no está haciendo mantenimiento a los trenes. ¿Qué pasa si un día hay un accidente de trenes?